que amablemente todos los miércoles está con nosotros, para analizar un poquito la realidad real, digo yo, ¿no? La realidad real, porque es lo que nos toca vivir, es lo que estamos viviendo día a día, es lo que nos toca pasar, por encima de lo que nos quieren hacer ver, Claudia, ¿no? Una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que nos cuentan que vivimos, o lo que nos quieren hacer creer que vivimos, ¿no? ¿Cómo estás? Tal cual, ¿cómo estás, Javier? Buenos días a todos por ahí. Digo que si uno se pone a ver la realidad argentina, hoy se encuentra ante un juego de espejos, digo, en Claro. donde lo que es y lo que vemos no es lo mismo. Es decir, no es exactamente lo mismo. Fíjate que la semana pasada habíamos estado mirando, habíamos estado evaluando las encuestas de Subán Córdoba, donde señalaban una caída en la imagen y en la confianza del presidente. Y esta semana se habló de otras encuestas, de otros datos que salieron a la luz, como por ejemplo la encuestadora Areco, Poliarquía, la Universidad de Itela, que decía de que el gobierno había recuperado algo de la confianza perdida, porque están mirando lo que están viendo en el tema de los mercados. Los mercados hoy, a raíz, digamos, del éxito, digamos, del blanqueo de capitales, de la baja del riesgo país, están como eufóricos y esperando también el desembolso de dinero, de fondos, digamos, de fondos frescos en esta visita que hizo Luis Caputo, el ministro de Economía, a Estados Unidos. Lo cual todavía no hay novedades sobre eso, sobre el desembolso de esos fondos, pero están expectantes, digamos, ante eso. Otra cosa que también hay que tener en cuenta en esta mirada que por ahí hacen algunas encuestadoras, digamos, en este repunte de la confianza, que sí, evidentemente, a ver, hay datos que lo confirman. Por ejemplo, el tema de AFIP, la semana pasada, tan rimbombante por el gobierno y haciendo tanta algaraca, digamos, sobre eso, es un tema que la gente en el inconsciente colectivo es la culpable de nuestros problemas, digamos. El tema es que sabemos que la agencia no tiene la culpa, es decir, el problema es del diseño impositivo, cosa que no se ha tocado. Es decir, lo único que han hecho es cambiar una cosa por otra, que eso lo hablamos la semana pasada. Después tenemos cómo el gobierno infla los números de despidos de empleados públicos, que también no son totalmente los números reales, y eso también está en el inconsciente colectivo. Y otra cosa que lo hemos, hay un mensaje repetitivo que él hace que viene a combatir la casta, entonces contra estas cosas, digamos, él dice, bueno, con esto venimos a combatir la casta, lo cual sabemos que desde que empezó su gobierno hasta ahora, la casta éramos todos nosotros, no eran los políticos, no son la gente de alto rango, digamos, o los que tienen un alto poder adquisitivo. La casta somos nada más y nada menos que los trabajadores y el pueblo, digamos, y los desocupados, porque hoy los desocupados son un gran número también. Otra cosa que hay que tener en cuenta también, que lo ha beneficiado en cierta forma al gobierno hoy, digamos, eligió como enemiga a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, como enemiga política. Sabemos que Cristina Fernández de Kirchner es una persona que despierta amor y odio, es decir, a los extremos. Este es un presidente a los extremos, por eso le gusta también esto. Si bien esto también la beneficia a ella, pero bueno, ese es otro tema. Por ahora, digamos, nos enfocamos en lo que venimos hablando del presidente. Otra cosa que también, digo, y que ya lo hemos hablado hasta el hartazgo, es esta falta de coordinación estratégica de la oposición, y esto es algo que el gobierno lo está usando muy a su favor, estas internas políticas que, si uno las mira por un lado, podrían ser, digamos, hasta entendibles, porque son parte de cómo se están armando para las elecciones, para las legislativas del 2025. Pero el problema es que hoy hay problemas reales, hay problemas acuciantes ya económicos, sociales. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Aprovecha, dice, bueno, si estamos tan mal, ¿cómo puede ser que se estén peleando? Entonces le dice al pueblo, bueno, esto es lo que quieren, volver al pasado. Entonces digamos que él va usando todas estas en su discurso, digamos, en su relato, va usando todo esto a su favor. Mientras tanto, va ganando tiempo, algo que para el presidente es muy importante el tiempo. Sabemos que para poder desplegar toda su agenda de gobierno necesita tiempo. Y en esta confusión y en este caos, digamos, lo va capitalizando hasta el momento a su favor. Entonces, ¿qué pasa? La ciudadanía, ante mínimas muestras, digamos, y de lo que necesita creer,
digamos, ve cosas a veces que no son, como a veces creer que hay estabilidad económica cuando sabemos, porque está sostenida la inflación, porque hemos visto que la estabilidad macro a veces no está acompañada, no es a veces, sino que no está acompañada de una microeconomía, digamos, responsable, donde tenemos un gran número de desocupados, una caída del consumo. Hoy estaba mirando que había datos que decían que el consumo de la yerba, de la leche y de la carne sigue en picada. Y fíjate vos que son productos que para el consumo argentino siempre han sido altos. Entonces, ahí ves el poder adquisitivo, digamos, obviamente está por el piso, una clase media en continua desaparición, una pobreza que sigue creciendo. Entonces, mientras tanto, digamos, estas cosas siguen pasando, pero ellos, digamos, festejan números que no son para nosotros, digamos, estos números son para los especuladores financieros, estos datos, digamos, les sirven a ellos, esta famosa bicicleta financiera que ya hemos hablado, que ya, digamos, hemos sentido, digamos, lo vivimos en el menemismo, lo vivimos en el macrismo, esta famosa, digamos, estos famosos veranitos, digamos, que tienen algunos presidentes en estos momentos de mucha inestabilidad, de mucha inestabilidad micro, pero como pareciera ser que hay una cierta estabilidad macro y esta confianza de los mercados hoy que parecería ser que están expectantes, pero hay que también mirar que todavía no hay inversiones reales de nadie, o sea, de los privados todavía están esperando a ver qué pasa en la Argentina, es decir, nadie va a invertir en un país con una escasa institucionalidad como la nuestra y me parece que con un gobierno que también está dando también muestras claras por el otro lado de que hay digamos, que tiene poco respeto por la institucionalidad y por ciertas normas y reglas, ¿sí? Entonces me parece que ahí tenemos cuestiones para ver y por qué, y que explican un poco por ahí este aumento, digamos, que tampoco es excesivo, digamos, en la confianza y en la imagen del presidente. Me parece que son cosas que hay que mirarlas detenidamente porque es decir, esos datos explican una foto que es de un momento, pero que hay que detenerse a mirarla porque esa foto, si la miramos detenidamente, nos dice mucho más y a veces solo nos conformamos con lo que queremos ver y escuchar. Claudia, sí, te escuchaba atentamente, ¿no? Insisto, una vez más, yo tengo un término que utilizo siempre, hay mucha gente que por ahí se me enoja, pero creo que tenemos que separar los argentinos que vivimos la realidad real de los que viven una realidad virtual. Insisto, tenemos dos realidades en este país. Una es la realidad de los que viven día a día y otra es la realidad que viven los que están en el gobierno, que para ellos esto está fantástico porque sus números son macroeconómicos y la macroeconomía está floreciente. A ver, las ganancias de las multinacionales argentinas han crecido un 1.300% en este último año. 1.300%. Es decir, la brecha entre pobres y ricos cada vez es más grande. La pobreza cada vez es más elevada. La indigencia cada vez es más elevada. Pero esos números ellos no los miran, porque como viven en esta realidad donde van a Europa y los ponderan, donde van a las cámaras empresariales y los ponderan, porque claro, en ese mundo la situación es próspera. La situación tal cual. Es floreciente. Sí. Eso es lo que yo le trato de hacer entender a la gente cuando se me enoja y me dice que soy K por mi discurso tal vez crítico de esto que nos quieren hacer entender o nos quieren hacer pensar que cuando desborde la economía, la teoría del desborde, vamos a beneficiarnos todos. Mentira, no va a desbordar nunca porque nunca dejaron desbordar la economía. Entonces, esta no va a ser la excepción. Tal cual, fíjate vos que Caputo, digamos, el ministro de Economía, recibió un premio en Estados Unidos al ministro de las Finanzas, digamos. Fíjate vos que no es de economía, sino de las finanzas, que claro, son cosas muy distintas. Ahí ya tenés cosas para mirar. Fíjate vos que son cosas que acá decimos, uy, mirá, qué bueno, tenemos un ministro, digamos, que recibió un premio, entonces no deben estar tan mal las cosas. Y ahí, con eso, digamos, por eso digo, miramos la foto, pero no analizamos qué está atrás. No es lo mismo finanzas que economía. Después tenemos también, digo, Santiago Caputo, que es su asesor estrella, digamos,
Como dice Giuliano de Empoli, digo que es el sociólogo que escribió el libro Ingenieros del Caos, que hoy está muy en moda, digamos. Fíjate vos que él describe muy bien cómo estos tipos de asesores manejan la ira y el enojo y el algoritmo. Esto es lo que hace Santiago Caputo, esto es manejar, digamos, las redes de tal forma de que estos mensajes y estas cosas se repliquen todo el tiempo, de estar muy atento todo su ejército de troll para poder dar datos falsos y replicarlos constantemente y dar datos falsos de esta realidad paralela que venimos diciendo, de esta cosa que la gente después cree y es tan rimbombante todo lo que dicen que parece que te tapa toda, digamos, toda posibilidad de razonamiento. Es decir, que ellos juegan con esto y tienen esa habilidad, digamos, de que la gente también, de poder lograr que la gente, digamos, esté metida en ese círculo. Por eso es que se enojan cuando vos le decís, que ahí nomás te acusan que sos K. Digo, pero a veces es porque no se ponen a mirar que es mucho más, que el panorama hay que abrirlo, digamos, no mirar solo la foto, no mirar solo lo que... A ver, porque yo digo, cerraron a FIP, sí, aplaudimos todos, pero a ver, no se cerró. Lo que se hizo fue cambiar el nombre, digamos, a su vez los impuestos han quedado todos iguales, la cantidad de impuestos que se pagan. No hay una reforma, digamos, impositiva, que es realmente el problema. No es la agencia ni el nombre de la agencia, porque no es un problema de nombres, es un problema de que se necesita una reforma. Después digo, a ver, tenemos un presidente que todo el tiempo habla de destruir el Estado. Lo que está destruyendo es todos los servicios públicos nada más. Pero fíjate que en realidad lo que él está creando es un Estado fuerte, represivo. Fíjate vos que hoy, ante el paro de transporte, ¿qué hicieron? Por parlantes, digamos, y en las estaciones de trenes y por la app Mi Argentina, diciendo de que si no que ellos solamente, que los sindicalistas defienden a sus intereses, digamos, sus privilegios, y que no te dejan trabajar para que vos denuncies. Entonces vos fíjate, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto genera una psicosis, algo que ya, digamos, esto lo hemos visto cómo termina, digamos, esto no termina bien. No, a ver, y también acá, digo, me detengo a hacer... decir que, a ver, hay muchos sindicalistas que están muy cuestionados y muchos líderes sindicales muy cuestionados en su accionar, pero fíjate que si no hubieran ciertas figuras, digamos, si los sindicatos no existieran, no habría el amparo, digamos, y por ahí la protección que han tenido los trabajadores. Entonces me parece que la desaparición también de esos lugares no es la solución no es eliminarlos, es reformarlos, es mejorarlos, es democratizarlos, como las instituciones, digo, pero no romper todo, que es lo que venimos hablando todo este tiempo. Hoy creo que la única, y como venimos diciendo, la única oposición hasta el momento es la calle. El resto es todo pipiripí y nada. Y sigue la fiesta, mientras tanto siempre los que ganan son unos pocos y el resto, digamos, sobrevivimos como podemos. Totalmente, Claudia, totalmente. Nada más y nada menos que lo mismo que venimos viviendo hace 40 años, ¿eh? Con altibajos, con algunas mejorías, con algunos espasmos, pero bueno, las convulsiones son permanentes. Si lo Tal cual, digo, si uno agarra un libro de historia, vos pensás que desde el 76 en adelante, cada vez que han gobernado gobiernos de derecha, hemos tenido estas situaciones económicas y políticas. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Claudia, te mando un abrazo grande, un saludo enorme y que sigamos bien, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias, igualmente, un abrazo. Bueno, estábamos con Claudia Lobato desde la columna que hacemos habitualmente para analizar un poquito la realidad, ¿no? Lo que nos va pasando, lo que sentimos, los que día a día la peleamos, ¿no? Son las